En este emocionante viaje, nos sumergimos en las profundidades del iceberg de crimen para explorar los rincones más oscuros y perturbadores del mundo criminal. Desde casos que desafían toda lógica hasta misterios que aún hoy nos dejan perplejos, te llevaré a un recorrido fascinante por historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la intriga y el suspenso están a la orden del día, mientras desentrañamos los secretos más inquietantes de la humanidad. No te lo pierdas, este será un viaje que te dejará sin aliento. 1. El caso de Kitty Genovese. Kitty Genovese, una joven de 28 años, fue brutalmente atacada y asesinada el 13 de marzo de 1964, frente a su casa en Kew Gardens, Queens, Nueva York. Su asesino, Winston Moseley, la apuñaló repetidamente mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Según la cobertura mediática inicial, 38 personas fueron testigos del ataque, pero ninguna intervino ni llamó a la policía, lo que generó una gran controversia y reflexión sobre la responsabilidad social y la indiferencia urbana. Investigaciones posteriores revelaron que el número de testigos fue exagerado y que algunos intentaron ayudar, aunque de manera insuficiente. El caso condujo a investigaciones psicológicas sobre el efecto espectador, que explica por qué las personas son menos propensas a intervenir en situaciones de emergencia cuando hay otros presentes. Además, el incidente llevó a mejoras en los sistemas de respuesta a emergencias, incluido el establecimiento del número de emergencia 911. 2. El caso del asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie activo en el norte de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Entre 1968 y 1969, el Zodíaco se atribuyó 5 asesinatos confirmados y 2 intentos de asesinato, aunque se cree que podría haber matado muchas más personas. Enviaba cartas crípticas y burlonas a los periódicos locales, desafiando a la policía a descifrar sus mensajes. A pesar de las intensas investigaciones, la identidad del asesino nunca fue confirmada y el caso sigue sin resolverse. El caso se convirtió en uno de los misterios criminales más infames en la historia de Estados Unidos, inspirando una gran cantidad de libros, películas y programas de televisión. Además, resaltó la dificultad de atrapar a un asesino en serie y las limitaciones de la tecnología forense de la época. Nivel 2. Profundizando. El caso de la familia Manson. Charles Manson era el carismático líder de una secta llamada La Familia, que creía en una inminente guerra racial apocalíptica a la que se refería como el Ter Skelter. En agosto de 1969, Manson ordenó a sus seguidores cometer una serie de asesinatos en Los Ángeles. El 8 de agosto, miembros de su grupo asesinaron brutalmente a la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, y a otras 4 personas en su casa. Al día siguiente, asesinaron a Leno y Rosemary LaBianca. Manson y varios de sus seguidores fueron arrestados y condenados en 1971. Estos crímenes horrendos marcaron el fin de la era del amor libre de los años 60 y desencadenaron una ola de miedo y paranoia en la sociedad estadounidense. El juicio de Manson y su secta se convirtió en un espectáculo mediático, evidenciando la capacidad de manipulación y el peligro de las sectas. Manson pasó el resto de su vida en prisión hasta su muerte en 2017. El caso de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos era una prostituta que entre 1989 y 1990 asesinó a 7 hombres en Florida. Wuornos alegó que los asesinatos fueron en defensa propia, ya que los hombres intentaron violarla. Fue arrestada en 1991 y condenada a muerte en 1992. Durante su juicio y encarcelamiento, Wuornos mostró una combinación de arrepentimiento y desafío, afirmando que los asesinatos fueron actos de supervivencia. Fue ejecutada por inyección letal en 2002. El caso de Wuornos generó un amplio debate sobre la pena de muerte, el trato a las trabajadoras sexuales y el impacto del abuso en la infancia. Su vida y crímenes han sido ampliamente documentados y dramatizados, incluyendo la película Monster 2003, por la que Charlize Theron ganó un Oscar por su interpretación de Wuornos. Nivel 3. Más oscuro. El caso de Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, fue un asesino en serie soviético que entre 1978 y 1990 mató a al menos 52 personas, principalmente mujeres y niños. Chikatilo atraía a sus víctimas prometiéndoles dinero o dulces, las llevaba a lugares aislados, donde las atacaba brutalmente, las mutilaba y cometía actos de canibalismo.
Fue arrestado en 1990 después de una extensa y problemática investigación, marcada por la burocracia y errores policiales. Confesó sus crímenes y fue ejecutado en 1994. El caso de Chikatilo expuso la ineficacia y corrupción del sistema policial soviético, llevando a reformas importantes en el sistema judicial. Chikatilo se convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de la historia, y su caso ha sido objeto de numerosos estudios y análisis psicológicos. El caso de Ed Gein. Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, fue un asesino y ladrón de tumbas que operaba en Wisconsin en la década de 1950. Tras la muerte de su madre, con quien tenía una relación extremadamente cercana y controladora, Gein comenzó a exhumar cuerpos de cementerios locales para usar los restos en la fabricación de objetos, como máscaras y trajes hechos de piel humana. En 1957, fue arrestado por el asesinato de Bernice Worden, y las autoridades descubrieron una macabra colección de restos humanos en su casa, incluyendo cráneos, huesos y piel. Los crímenes de Gein inspiraron a personajes icónicos del cine de terror, como Norman Bates en Psycho, Leatherface en The Texas Chainsaw Massacre y Buffalo Bill en The Silence of the Lambs. Su caso también resaltó los efectos psicológicos del aislamiento y el control parental excesivo. Nivel 4. Muy perturbador el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, asesinó a 17 jóvenes y hombres entre 1978 y 1991. Dahmer no solo mataba a sus víctimas, sino que también cometía actos de necrofilia, canibalismo y conservación de partes del cuerpo. Su modus operandi incluía atraer a sus víctimas a su apartamento con promesas de dinero o compañía, drogarlas, estrangularlas y luego desmembrarlas. Fue arrestado en 1991 cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y fue asesinado en prisión por otro recluso en 1994. El caso Dahmer reveló fallos en la intervención policial, especialmente en un incidente donde 2 oficiales devolvieron una víctima drogada a Dahmer. Su historia ha sido objeto de numerosos documentales, películas y estudios psicológicos, ofreciendo una mirada escalofriante a las parafilias extremas y el comportamiento de los asesinos en serie. El caso de los niños de West Memphis. En 1993, 3 niños de 8 años fueron encontrados brutalmente asesinados en un área boscosa de West Memphis, Arkansas. Los adolescentes Damien Echols, Jason Baldwin Hess y Emis Kelly, conocidos como los West Memphis 3, fueron arrestados y condenados, en parte debido a la presión pública y la creencia en el pánico satánico. Las pruebas presentadas en su contra eran escasas y basadas en confesiones obtenidas bajo coacción. Con el tiempo, nuevas pruebas de ADN y testimonios inconsistentes sugirieron que los adolescentes eran inocentes. En 2011, fueron liberados tras aceptar una declaración de culpabilidad de Alford, que les permitió mantener su inocencia mientras reconocían que había suficiente evidencia para condenarlos. El caso expuso los errores en el sistema judicial y la histeria del pánico satánico de los años 80 y 90. Ha sido ampliamente documentado en películas y libros, y ha generado un movimiento de apoyo internacional para los condenados injustamente. Nivel 5. Lo peor de lo peor. El caso de Joseph Fritzl. En 2008, se descubrió que Joseph Fritzl había mantenido a su hija Elizabeth cautiva en un sótano durante 24 años en su casa en Amstetten, Austria. Durante este tiempo, Elizabeth fue abusada sexualmente repetidamente y dio a luz a 7 hijos, 3 de los cuales fueron criados en el sótano mientras que otros 3 fueron llevados a vivir con Fritzl y su esposa, quienes creían que Elizabeth había huido y dejado a los niños a su cuidado. La situación salió a la luz cuando una de las hijas de Elizabeth, Kerstin, enfermó gravemente y tuvo que ser llevada al hospital. Elizabeth finalmente contó su historia a la policía, lo que llevó a la detención de Fritzl. El caso Fritzl causó una conmoción mundial y provocó cambios significativos en las leyes de protección infantil en Austria. Aumentó la conciencia sobre el abuso intrafamiliar y destacó la necesidad de una mayor vigilancia y apoyo a las víctimas. Fritzl fue condenado a cadena perpetua en 2009 por cargos de asesinato, esclavitud, incesto, violación, coerción y encarcelamiento forzado. El caso de Mark Dutroux. Mark Dutroux es un criminal belga que fue arrestado en 1996 por secuestrar, torturar y abusar sexualmente de varias niñas. Dutroux mantenía a las niñas en un escondite en su casa y las sometía a abusos horribles.
2 de las niñas murieron de hambre mientras Dutroux estaba en prisión por un breve periodo. Su red de pedofilia implicaba a figuras de alto perfil, lo que generó teorías de conspiración y corrupción. Durante el juicio, salieron a la luz numerosos fallos policiales y judiciales, incluyendo la pérdida de evidencia crucial y la incompetencia en la investigación inicial. Dutroux fue condenado a cadena perpetua en 2004. El caso Dutroux desató una ola de indignación pública y llevó a protestas masivas en Bélgica. Exigió una reforma profunda en el sistema judicial y policial del país, exponiendo la falta de eficiencia y la corrupción. Este caso también puso de manifiesto la necesidad urgente de proteger mejor a los niños y la importancia de una cooperación internacional para combatir la explotación infantil. Nivel 6. Abismos del mal. El caso de Junko Furuta. Junko Furuta era una estudiante japonesa de 17 años que fue secuestrada en 1988 por 4 adolescentes, quienes la mantuvieron cautiva en la casa de uno de ellos durante 44 días. Durante este tiempo, fue sometida a una tortura inimaginable que incluía violaciones continuas, golpizas, quemaduras y otros abusos brutales. Finalmente, fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en un barril de cemento. Los perpetradores fueron arrestados y juzgados, pero debido a su edad, recibieron sentencias relativamente leves, lo que provocó una gran indignación pública. El caso de Junko Furuta es uno de los crímenes más infames y horrorosos en la historia criminal de Japón. Reveló la capacidad de crueldad extrema entre los jóvenes y generó un debate significativo sobre la justicia juvenil y la necesidad de sentencias más severas para crímenes atroces. Además, este caso impulsó una mayor conciencia sobre el acoso escolar y la violencia juvenil. El caso de Elizabeth Short, la Dalía Negra. Elizabeth Short, conocida como la Dalía Negra, era una aspirante a actriz cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en un terreno baldío en Los Ángeles el 15 de enero de 1947. Su asesinato fue particularmente brutal. Su cuerpo estaba cortado en dos y presentaba señales de tortura y desangramiento. El caso atrajo una gran atención mediática debido a la naturaleza gráfica del crimen y la cobertura sensacionalista de la prensa. A pesar de numerosas teorías y sospechosos, el asesinato de Elizabeth Short nunca ha sido resuelto. El caso de la Dalía Negra se convirtió en uno de los asesinatos más infames y misteriosos en la historia de Estados Unidos. Inspiró una gran cantidad de libros, películas y series de televisión, y destacó la brutalidad de los crímenes de la época y la influencia de los medios en la percepción pública de los casos criminales. También subrayó las dificultades que enfrentan las autoridades para resolver crímenes violentos sin evidencia sólida. El caso de Sylvia Likens. Sylvia Likens, de 16 años, fue brutalmente torturada y asesinada en 1965 por Gertrude Banistewski, sus hijos, y varios jóvenes del vecindario en Indianápolis. Sylvia y su hermana Jenny fueron dejadas al cuidado de Banistewski mientras sus padres viajaban por trabajo. Durante 3 meses, Sylvia fue sometida a abusos físicos y emocionales extremos, incluyendo golpes, quemaduras y hambre. Finalmente murió por sus heridas y desnutrición. La policía descubrió su cuerpo en el sótano de la casa de Banistewski. Los perpetradores fueron arrestados y juzgados, y Gertrude Banistewski fue condenada a cadena perpetua, aunque fue liberada en 1985. El caso de Sylvia Likens es uno de los más perturbadores en la historia de Estados Unidos y subraya los horrores del abuso infantil. La brutalidad y la indiferencia con las que fue tratada causaron un impacto profundo en la comunidad y en el sistema judicial. Este caso también destacó la importancia de la intervención en casos de abuso infantil y la necesidad de sistemas de apoyo más fuertes para los niños vulnerables. El caso de Ariel Castro. Ariel Castro secuestró a 3 mujeres, Michelle Smith, Amanda Berry y Gina de Jesús, entre 2002 y 2004, y las mantuvo cautivas en su casa en Cleveland, Ohio, durante más de una década. Las mujeres fueron sometidas a abusos físicos y sexuales constantes. En 2013, Berry logró escapar y alertar a la policía, lo que llevó al rescate de las otras 2 mujeres. Castro fue arrestado y condenado a cadena perpetua más 1000 años sin posibilidad de libertad condicional. Se suicidó en prisión un mes después de su sentencia. El caso de Ariel Castro resaltó los horrores del secuestro y la violencia doméstica, y llevó a una mayor conciencia y mejoría en las prácticas de búsqueda y rescate. También subrayó la importancia de la vigilancia comunitaria y la necesidad de sistemas de apoyo para las víctimas de secuestro y abuso prolongado.
El caso de Anatoly Moskvin. Anatoly Moskvin, un historiador y académico ruso, fue arrestado en 2011 después de que se descubriera que había desenterrado los cuerpos de 26 niñas y los había momificado. Moskvin vestía a los cuerpos con ropa y los colocaba en su casa, tratándolos como si fueran muñecas. Declaró que lo hizo porque estaba obsesionado con la muerte y quería crear una colección de cuerpos momificados. Fue considerado mentalmente incapacitado para ser juzgado y fue internado en una institución psiquiátrica. El caso de Anatoly Moskvin es uno de los más macabros y perturbadores, subrayando las complejidades de la psicopatología y la necrofilia. Su historia capturó la atención mundial y generó discusiones sobre la salud mental, la profanación de tumbas y las leyes de protección de los muertos en Rusia. El caso de Fritz Haarmann, el vampiro de Hannover. Fritz Haarmann fue un asesino en serie alemán que entre 1918 y 1924 asesinó a al menos 24 jóvenes y niños en Hannover, Alemania. Haarmann atraía a sus víctimas a su apartamento, donde las mataba mordiéndoles el cuello, de ahí su apodo el vampiro de Hannover. Luego desmembraba los cuerpos y, según se dice, vendía la carne en el mercado negro. Fue arrestado en 1924 y confesó sus crímenes. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1925. El caso de Fritz Haarmann causó un gran escándalo y terror en la Alemania de la posguerra. Subrayó la vulnerabilidad de los jóvenes en tiempos de agitación social y económica y resaltó la importancia de una vigilancia policial efectiva. El caso también dejó un impacto duradero en la criminología y la psicología forense. Ha sido un viaje fascinante explorar juntos el iceberg de casos criminales perturbadores y extraños. Espero que estos relatos hayan despertado tu curiosidad y te hayan hecho reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. No olvides suscribirte para más contenido intrigante y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo los misterios más profundos de la historia criminal.